Hola chicos y chicos, qué bueno el poder estar con ustedes una semana más para continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Estamos en esta semana concluyendo la unidad 3, la lección 14A de la sección Norma de Excelencia y el título de la misma es Poder Personal con Propósito 2, Personal Power with a Purpose. Oremos. Padre Santo, Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor por un día más de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón. Gracias Señor porque nos has cuidado hasta el sol de hoy y continuarás estando con nosotros. Te pido Señor que te quedes con cada uno de nosotros, que esta palabra que vamos a estudiar en el día de hoy sea palabra tuya Señor, palabra fiel a tu Biblia, Padre amado, y que sea útil para la vida de cada uno de todos los que la estamos estudiando. Te pido Padre amado que te quedes con cada uno de nosotros y te damos gracias nuevamente por tu Hijo Jesús que murió en una cruz para darnos la salvación. En su nombre hemos orado, Señor. Amén. El versículo clave para esta lección se encuentra en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y dice así: Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Vamos a hacer una comparación. Miren esta linterna. Esta linterna fue creada con un propósito. ¿Y el propósito es cuál? Dar luz, iluminar. Pero hemos hecho más de una linterna. Son muchas linternas las que se producen en una fábrica. Y las linternas, cuando una no trabaja, se usa otra y esa entonces ilumina esa y así por el estilo. Todas tienen un mismo propósito y la función es iluminar. ¿Pero pueden trabajar por su cuenta? No. ¿Qué necesitan? Necesitan electricidad para poder crear la luz y esa electricidad viene de una batería. De igual forma, Dios nos ha creado a mí y a ti, a cada uno de nosotros con un propósito de acuerdo a su voluntad. Nosotros somos como esa linterna, que hemos sido creados con propósito para iluminar a otros y nosotros también somos iluminados por otros. Cuando cumplimos ese propósito, por el poder de Él es que alcanzamos nuestro potencial, a lo que hemos venido a hacer aquí. Y nuestra batería, que nos provee esa electricidad para poder crear la luz, no viene de otro, sino nada más que el Espíritu Santo. La semana pasada aprendimos que el Espíritu Santo cumple varias funciones, entre ellas ser consejero, intercesor, espíritu de verdad, maestro, sello. Aprendimos que el Espíritu Santo, juntamente con el Padre y el Hijo, es Dios y que el Espíritu Santo habita en los cristianos. En la lección de hoy aprenderemos sobre lo siguiente. Número 1, el principal propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Número 2, las posibles razones de que Dios usara el hablar en lenguas como evidencia física inicial y cómo esto puede inspirar la vida de oración. Y número 3, cómo ser bautizado y lo que puede resultar de ello. Y hemos estado hablando del Espíritu Santo y de su promesa. Y tal vez te estés preguntando, ¿para quién era la promesa del Espíritu Santo? Para los de antes, para los de hoy, para los de ciertos países. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Hechos, capítulo 2, versículo 17 nos dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en Hechos 2, versículos 39 añade, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Para quién era la promesa del Espíritu Santo? Sencillo, para todo el que creyera en Cristo. Y continuamos leyendo la palabra de Dios. Busquen en sus Biblias o pueden simplemente ver aquí la imagen en Hechos capítulo 4,
versículos 8 al 13. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Procesa quiere decir que están siendo juzgados. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y continuamos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 15 al 18. Y dice así: Pedro niega a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. ¿Cuál es la diferencia en el Pedro del que acabamos de leer que niega a Jesús cuando la portera le pregunta y el Pedro que leímos en la primera porción bíblica en Hechos capítulo 4, que predica a los líderes religiosos? Muy sencillo. Pues que Pedro que se atreve a hablar de Jesús es un Pedro que recibió el perdón de Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo, que le dio el valor para poder hablar sin tapujos, para hablar honestamente. Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Eso lo discutimos la semana pasada. La prueba de esto fue el hablar en lenguas y el primer resultado que vemos es la salvación de muchos. Hay 3 preguntas que debemos de contestar para poder entender mejor este tema. La primera que vamos a discutir es ¿por qué es importante el bautismo en el Espíritu Santo? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versículos 4-5, saltamos al 8 y continuaremos leyendo en Lucas, capítulo 24, versículo 49. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lucas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Aquí hemos leído el propósito que tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Nos da que poder personal para testificar de Jesús, y eso es lo que conocemos como la Gran Comisión. Y esta es anunciar al mundo las buenas nuevas de Jesús. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito o propósitos de hablar lenguas en nuestro tiempo? Pues vamos a ver, les voy a compartir 4 de ellos. 1.
Hablar en lenguas es la primera evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, nos deja saber que el Espíritu Santo nos ha bautizado. Es la prueba. Es lo que tenemos de evidencia. Y lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Número 2. Hablar en lengua es uno de los dones del Espíritu Santo para ser usado en nuestra oración y adoración personal. Eso cuando usted está en su momento a solas orando y adorando al Señor. Y encontramos esto en 1 Corintios capítulo 12, versículos de 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, a otros por medio del mismo Espíritu y a otros por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Número 3. Hablar en lenguas es una forma muy personal de orar. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. 1 Corintios capítulo 14, versículos 13 al 15 añade: por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y número 4, hablar en lenguas es una señal para los no creyentes. 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 al 22 nos dice: en la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Ahora les voy a pedir que si quieren que pausen aquí un momento y busquen en su Biblia 1 Corintios capítulo 14, lean y estudien este capítulo con un adulto o alguien que haya se entendido de la Biblia para que les pueda explicar mejor y puedan aprender más aún. Y la tercera pregunta es: ¿qué impide a la gente recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Temores o miedos? ¿Te piensas que lo que te está sucediendo puede ser algo que tú te estás imaginando o creándolo con tu misma mente? Pero mira lo que Lucas 11, versículos 10 al 13 nos dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre y si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dijimos que el otro impedimento puede decir que no soy digno. Pues ¿sabes qué? Nadie es digno. Ninguno nos lo merecemos. Es un don. No es una recompensa, un premio que nos tenemos que ganar. Y por último, otra de las problemas o impedimentos puede ser que tú digas que es muy difícil, que es un compromiso muy grande, pero si has aceptado a Cristo y ya has tomado tu cruz, ¿qué hay ya de difícil? Ya tú estás en el camino. Y eso lo verificamos cuando leemos en Mateo 16:24 que nos dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz
y seguirme. El hablar en lengua es simplemente que ejercitar uno de los buenos dones de Dios conforme Él nos dirija. Y la última pregunta que quiero discutir de este tema dice, ¿cómo recibe una persona el bautismo en el Espíritu Santo? Pues vamos a ver, hay cosas que tienes que hacer. Número 1, relájate y espera. Porque ores esta noche que el Señor te bautice en el Espíritu Santo no quiere decir que va a pasar esta noche. Hay que saber esperar. Adora a Dios en todo momento. Recíbelo como regalo de Dios. Busca al dador más que al don. O sea, no estés orando esperando para recibir dones, sino que busca la presencia del Señor y lo demás vendrá por añadidura. Da un paso de fe. Habla las palabras que Dios te da y confía en que recibirás lo que pediste. Recuerda que leímos anteriormente eso, que Dios es un Padre dador y nos dará de acuerdo al Espíritu. Y leemos en Lucas 24:49 y nos dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. O sea, el Señor nos está diciendo que nos los va a mandar, pero te tienes que quedar ahí, tranquilito, esperando hasta que tú recibas el poder de lo alto, que lo vas a recibir a través del Espíritu Santo. Y en Lucas 11:13 nos dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que simplemente tienen que saber esperar en el Señor. Así que recibir el Espíritu Santo es como decir, conéctate al Espíritu. Recuerda que el bautismo en el Espíritu Santo mejora nuestra adoración personal y nos da el poder para testificar, para poder llevar las buenas nuevas a otros, para que reciban salvación y puedan también recibir el Espíritu Santo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo fue importante para la iglesia primitiva, pero aunque aquellos discípulos lo recibieron allí el día de Pentecostés, eso no fue nada más para ese día o esa época. Eso continúa siendo importante para nosotros en el día de hoy y seguirá siendo importante. Y recibe el don de Dios y usa el poder de Dios Santo en tus momentos de oración y adoración. No olvides que son los momentos más lindos para conectarte con el Espíritu y con el Padre. Y los quiero dejar con 5 consejos para ser más dóciles al Espíritu Santo. Dóciles quiere ser más abiertos al Espíritu Santo. Recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo te acompaña. Invócalo antes de cada acción o proyecto que realices. En otras palabras, habla al Espíritu Santo. Pide que esté contigo. Número 3. Déjate sostener y consolar por Él en las dificultades. En los momentos más difíciles, recuerda el número 1, no estás solo. Háblale, pídele que esté contigo y que te sostenga. Él nunca te va a abandonar. Número 4, pídele ayuda para poner en práctica el Evangelio. La vida del Evangelio no es una vida fácil. Por lo tanto, necesitas la ayuda y pídesela. Número 5, esfuérzate por llevar una vida de oración constante. ¿Qué me refiero con oración constante? Tú no tienes que estar en un cuarto en específico todo el tiempo sentado con la Biblia para orar. Tú puedes orar cuando estás en el carro, mientras mami y papi manejan. Tú puedes cerrar tus ojos o mirar hacia el cielo y conectarte y hablar con el Señor. Tú puedes estar en la escuela, caminando por el pasillo, cambiando de clases, cuando eso vuelva a pasar, pues, y ahí puedes estar hablando con el Señor. Cuando vas a cenar, en todo momento tú simplemente tienes que invocar su nombre y decirlo en tu mente o por tu boca. Y puedes estar en una oración constante con el Señor. Que Dios les bendiga y que tengan una semana muy linda en el Señor. Les amo mucho y espero que esta palabra sea de utilidad a sus vidas. Dios les bendiga mucho.